Hola. Yo soy Lauli. Yo soy Kevin. Y juntos somos Lavin. Hoy vamos a estar hablando sobre presentaciones tanto en Argentina como en Corea y qué errores evitar al momento de presentarse para poder causar una primera buena impresión. También vamos a hablar sobre el trato hacia los mayores y a los chicos de nuestra misma edad y vamos a contarles nuestras experiencias que tuvimos trabajando junto con gente con cargos muy importantes y idols. Así que si te interesa saber qué te vas a encontrar al momento de conocer a un argentino o a un coreano, no dejes de ver este video. Así que, ¿empezamos? Dale. Mirá mi sonreí como que me querés. No te quiero. Se cancela el canal. Es mentira, sí me quiere. Como dijimos, yo soy Lauli, él es Kevin y aprovechando que este es el primer video de Lavin, vamos a estar hablando de las presentaciones. Voy a empezar presentando yo primero. 안녕하세요. 제 이름은 박기서이고요. 지금은 아르헨티나 부에노스아이레스에 살고 있고 저는 한국 대전에서 태어났습니다. Pensé que ya presentar en español, pero acá sí que entendí todo. Explícale a la gente qué dijiste. Bueno, hola, mi nombre es Park Gi-seo. Kiso. O Kiso, más que está mejor pronunciar Kiso. Estoy viviendo ahora en Buenos Aires, Argentina, y nací en Daejeon, donde es una de las capitales de Corea. Ah, mira, re completo. A ver, yo también me voy a presentar en coreano. A ver si me sale. 안녕하세요. 라울리입니다. 만나서 반가워요. Bien. ¿Bien? Estoy bastante bien. ¿Sí? ¿Estoy aprobada? Aprobada. Bueno, voy a traducir. Dije, hola, yo soy Lauli. Encantado de conocerlos. Lo mío fue más cortito, pero es válido. Sí, válido. ¿Sí? O sea, si voy a Corea y me presento así, ¿está bien? Sí. ¿El inmida sería como un honorífico? Sí. Pero vos con tus amigos decís inmida, ¿no? No, es porque los conozco. Ah, no, eche gato. Guacho, ¿qué te Guacho. pasa? Bueno, en Corea cuando uno se presenta, normalmente le dice el nombre, la edad y de qué provincia de Corea vino, de qué provincia proviene. Y obviamente se le hace la reverencia cuando es la primera vez que se lo ve cara a cara. O sea, puedes decir animación nada más Sí. y tu nombre y olvidarte todo el resto, pero la reverencia tiene que estar. Sí, la Importante. reverencia siempre tiene que estar, más que nada por un respeto al otro, porque no sabes quién es, ni la edad que tiene, o si... Tiene un cargo Es un cargo importante, algo importante. así. Ah, mira. O sea, eso pesa allá. Todo pesa. Ah, todo En pesa. Corea todo pesa, así que ojo. Bueno, las presentaciones acá en Argentina son más parecidas a como yo me presenté en coreano, que es decir el nombre o mucho gusto y nada más. Y de hecho nosotros nos saludamos con un beso. No es que nos damos así un beso, es como un golpe de cachete con ruido, pero algunos sí dan besos. No importa si recién conoces a la persona, es súper informal en ese sentido, a menos que sea algo muy puntual. Obviamente que si uno va a una entrevista de trabajo o va a conocer a un adulto mayor, por lo general uno evalúa el lenguaje corporal de la otra persona y dice, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo tengo muy pegado el tema de las reverencias, porque hace años estoy en contacto con la comunidad, Sí. trabajé con japoneses, con coreanos y ya está, es como yo voy a la verdulería y digo, gracias, hago esto. Y la gente me mira como, nena, ¿tenés un problema en la espalda? Es como, no, señores, como estoy acostumbrada, para mí es algo normal. Pero es algo normal verlo en Kevin por ahí. Una estética falsa. Claro, soy una asiática falsa, estoy todo operada, necesito una mentira. Pero yo vi otras personas que también, o sea, vi otros argentinos también haciendo esta reverencia. Así que o son, no sé, del palo nuestro o en alguna parte de otra provincia se hace. Si nos están viendo de otras provincias o de otros países, pueden contarnos cómo hacen ustedes cuando se saludan, si es más parecido por ahí a como hace Kevin, como hacía en Corea, y si es más parecido a lo nuestro, que es más, hola, ¿cómo estás? Beso. Bueno, por ejemplo en Corea eso es imposible que Impensado. pase, es imposible. No vas a saludar a una persona que ni siquiera conoces, solo ves por primera vez y le dices, hola, ¿cómo andas? Y que le das un beso en el cachete. Eso No. Es imposible, no pasa nunca. Pero el beso no, pero hola, che, ¿cómo estás? Tipo, si son dos chicos de tu misma, no sé, con la misma edad o algo así. Tipo, tenés que saber que la otra persona es de tu misma edad y bueno, puedes saludar así. Bueno, de hecho, yo hace 6 años había vuelto a Corea para visitar a mis parientes y bueno, se dio de que justo me encontré unas amigas mías que estaban residiendo acá en Argentina
fueron para Corea de visita y Pará. me encontré. ¿Les diste un beso? Sí, pero ¿por qué? Es muy natural para tipo hacerlo, porque si no lo haces como... Claro, pero es natural acá, pero en Corea había No. gente alrededor, ¿no? Sí. Te iban besando dos chicas Es y... como, esto es un genio, tipo, esto es un Casanova, esto es un Casanova. No, mentira, pero sí, me miraban medio mal, pero no sé si pensaban así, aunque no creo. Pero ¿les llamó la atención a la gente que estaba alrededor? Sí. Como que se quedaron como... Si lo hacía con una argentina, Claro, si la estaba gente yo en ya, Corea... ajá, sí, lo iban a tomar, bueno, viene extranjero, etcétera, pero como éramos Claro, tres coreano. coreanos ahí, éramos... Claro, y súper ahí, raro. Sí, ahí lo tomaron medio... ¿Y a tus amigos no los saludaste con un beso o solo a las chicas? No, ahí tengo algunos amigos que los saludo con un beso, tipo todo re tranqui. Normalmente nos saludas con una palmadita, un abrazo, Qué o nos hacemos... La nalgadita. Sí, la nalgadita también, viene todo. Un bife atrás. ¡Bueno, no sé, piba! Todo rojo ahí atrás. Asumo que nos está viendo gente que por ahí conoce los K-dramas y así como nosotros tenemos nuestros modismos con el che, pero Sí. para gente mayor y menor no tenemos algo distintivo. ¿Ustedes siguen Nosotros- usando? Sí, seguimos usando el tema de Hyun, Nuna, pero más que nada porque sabes que esa persona es mayor que vos. Sea 2 o 3 años igual. Al menos que la otra persona que le diga Hyun o Ni, si fuese mujer, se sienta incómoda y Claro, te diga, tuteame. decime por el nombre o así. ¿Y con tus papás qué trato tenés? O sea, ¿las llamás por el nombre o...? No, es papá, mamá. Papá, mamá. ¿Nunca el Papá, nombre? mamá. El nombre nunca, pero hasta que te mueras nunca alguien se pone el nombre. Pero pará, ¿qué? Solo bifes, larga pantufla, larga todo. Por eso lo que pasa es que Argentina tuteamos. Ah, pero yo a tu mamá la tuteamos llamo mucho. por el nombre. Sí, pero mi mamá sabe que estamos acá en Argentina, no dice nada. Por eso le digo, gente, les doy un consejo, pero un consejo que les puede salvar la vida, de no quedarse sin amigos, más que nada asiáticos, es si conocen a una persona asiática, pero no saben si es que nació acá en Argentina o si es que vino como yo desde chico acá a Argentina, para ir a lo seguro, siempre saluden con una reverencia o denle la mano, porque después o se quedan sin amigos o Se van a sentir mal. o se van a sentir mal. Una Bueno, de pero dos. así van a causar una buena primera impresión, además. Obviamente, y de una buena impresión, si la ven la próxima vez y pegan buena onda, ellos también les puede dar un abrazo o se pueden dar un abrazo mutuamente, como le pasó a Lau en varios de sus conciertos que hiciste, en los que trabajaste más que nada. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, voy a contar una anécdota que capaz contrasta mucho con lo que contó Kevin recién, que es nada que ver. Trabajé en la mayoría de los conciertos de K-pop que se hicieron acá en Argentina. Mi trabajo era hacer backstage, entre otras cosas, pero bueno, estaba todo el tiempo en contacto con los idols y con su staff. Antes de que me olvide, si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like al video. Y si quieren nos pueden dejar algún comentario contándonos alguna anécdota. O si tienen alguna consulta para hacernos sobre el tema de la cultura o la comida coreana o argentina, son En más los que comentarios. bienvenidos. Ahora sí les voy a contar. Bueno, el primer día de trabajo con W24 pegamos muy buena onda. O sea, siempre se pega muy buena onda. Pegar buena onda es como llevarse bien Sí. en Argentina. Siempre nos llevamos bien porque, nada, la gente es súper amable y son muy correctos a la hora de tratar con nosotros. Pero el segundo día, cuando fuimos para el hotel a buscarlos porque teníamos que hacer algunas entrevistas y actividades, me acuerdo que estaba entrando, estaban las chicas del club de fans, re divinas, si están mirando, un saludo enorme. Y ellos se van a acordar de esto. Y me acuerdo que entré y venía uno de los miembros y le digo, ¡hola! Y me dice, ¡hola! Entonces viene acercando y yo, ¡ah! 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 Y cuando veo que se va acercando, va abriendo los brazos y yo tipo, ¡ah! Y me abraza. Y digo, y lo abracé obviamente, porque bueno, a mí me abraza, vos me das la oportunidad y yo ya te estoy abrazando. Sí. Y las chicas de afuera gritaban desesperadas porque nada, era súper extraño. Primero yo me quería morir porque uno, es un idol. Dos, un coreano me estaba abrazando. Un coreano que conocí hacía menos de un día. Tercero, estaba trabajando. O sea, yo cuando trabajo es como, nada, no me importa si soy fan, si me gusta el K-pop, nada. Es como estoy trabajando y no es una persona más para mí. Pero después dije, pará, está todo bien, o sea, yo no inicié ese abrazo, o sea, no es mi culpa. Así que nada, lo disfruté y nada. De hecho, cuando se fueron,
Después de 4 días que estuvimos trabajando juntos, todos me abrazaron, ¿viste? Que estás también, y como que ya ellos entendían que para mí era algo importante, porque yo soy súper dada por ahí, cariñosa, no sé cómo decirlo. Pero fue súper extraño tener esta experiencia de no conocer a alguien que sea de otra cultura y que sea tan... los chicos eran súper dados. Que te haya abrazado es una confianza muy grande. Tipo, sí, es una confianza y un cariño que te tuvo, así que de eso tenés que apreciarlo mucho. Sí, obvio. Tenés que mandarle saludos. Saludos a los chicos de Dallas Info, ojalá estén mirando. Pero sí, fue una experiencia súper linda, aparte es una linda anécdota. O sea, fue algo que no me esperaba. Si bien es como que me pasó a tener muy buena relación así, no sé, con los chicos de Super Junior o GOT7 o Monsta X, como que hubo un buen trato. Es como que la experiencia de W24 se pasó a lo latino, digamos. O sea, no es normal eso. Che, qué buena experiencia que tuviste. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo también tuve una experiencia. Estuve trabajando con gente de cargo muy importante, que estuvo, más que nada el trabajo estuvo muy protocolar. En el sentido del lenguaje corporal, de la forma que nos teníamos que sentar o la forma que teníamos que atender a esa gente, o también el tema de cuando nos referíamos a uno mayor le teníamos que decir NIM, porque eran gente con cargo mucho mayor que los nuestros. Y nada, fue muy estresante. Pero vos trabajaste con compañeros tuyos. Tuve a mis amigos que también trabajaban junto conmigo y a ellos también les tenía que decir, en vez de NIM, les tenía que decir She, por ejemplo, Laura sí. Laura G, tipo tenés que agregarle G porque ellos son del mismo rango que yo. A mí me decían Nuna G a veces. Sí, es como Nuna G. Todo mezclado. Todo mezclado, Pero sí, con mis amigos también, aunque seamos muy conocidos, como es una zona laboral, tenemos que estar, como nos veía otra gente, otras personas, tenemos que decirle Pedro G, tipo así, tenemos que meterle G a toda la gente. Qué tenso. Pero fue una buena experiencia laboralmente. Sí, está buenísimo, o sea, te enriquece un montón, no solo el currículum, sino que aprendes un montón de eso. Pero bueno, terminó recho. Eso no lo puedes decir. Pero bueno, es la verdad. Volviendo al tema de las presentaciones. Che, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? ¡Qué desastre eso! Para contémosle a la gente, porque fue increíble. Vamos a grabarlo así en forma de pensativo. ¿Como que estamos recordando? Sí, que lo estamos recordando, dale. Si estuvieses en Corea, tenés que haber saludado así. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. ¿Así? Sí. Ah, ¿sí? ¿Así o así? Así nos saludamos los argentinos cuando nos conocemos. Hola, yo soy Laura. Hola, soy Kevin, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andás? Todo en orden. ¿Y nos decimos todo bien? ¿Todo bien? ¿En orden? Sí, queremos asegurarnos que el otro está bien. Y esto fue lo que realmente pasó. Hola, ¿cómo estás? Gusto. Laura, ¿todo bien? Uy, perdóname, es la costumbre. No, está bien. Se me escapó. Se perdona. Igual vos también me volviste el beso y el abrazo. Sí. Sí, y después dijo, mamá, no es ¿A ustedes también les pasó algo así? O sea, que tengan amigos de otros países y hayan tenido ese choque cultural. Déjenos en los comentarios alguna anécdota para que las podamos leer. Por suerte, bueno, salió todo bien entre nosotros porque si no, no estaríamos acá. Obviamente. Bueno, estaría bueno decir, creo que antes lo mencionaste, pero qué cosas no hacer si van a Corea. No voy a dar el ejemplo con Argentina porque realmente no hay nada que no deban hacer en Argentina porque somos muy confianzudos y por ahí chocamos más con la cultura asiática porque ellos toman esa distancia que nosotros no tenemos. Pero si vos tuvieses que dar otro consejo a alguien que viene de tu país, Argentina, o a estudiar o por una pasantía, ¿qué le dirías? Les aconsejo que no se sientan incómodos o no sientan la presión de decirle, che, me incomoda que me saluden con un beso. Saludémonos con la mano. A los argentinos eso no les importa porque ellos, con tal de que se puedan llevarse bien con ustedes, no tienen problema de no saludar con un beso. Claro, por ahí más adelante la persona coreana se acostumbre a eso del beso y todo esto, bueno, más adelante sí, pero... O sea, el consejo es que no reparen a la hora de decirle al argentino, che, prefiero la manito. Somos cariñosos, ¿sí? Lo admito.
Bueno, alguna recomendación para Argentina si viene alguien también de otros países o gente que venga a Capital también, porque en otras provincias tienen otro manejo con la gente, cómo se saludan y el trato, pero no hay algo que tienen que cuidarse en realidad. Por ahí van a notar que nosotros nos tratamos mucho de vos, de tú, nos tuteamos. Por ahí si llegan y ustedes tratan de usted a alguien, por más de que sea más chico o grande, de la misma edad, esa persona seguramente les diga tuteame, tratame de vos, para que te sientas también más cómodo y haya como una relación más cercana. Sí. Pero en el caso de Corea... Bueno, en Corea, si saben hablar coreano, un básico de coreano, le agregan el mida y el yo, un formal, la gente te lo aprecia más y encima le sumas puntos. Le sumas puntos. Más que nada, te lo agradecen porque les estás hablando de coreano. Es como que ellos lo aprecian y por ahí se animan a acercarse. Y si bien está esa barrera del idioma, por ahí van a animarse a ayudar, aunque no se entiendan bien, ¿no? Sí, exactamente. Lo lógico sería, si vos vas a ir a otro país, informarte un poco cómo son sus costumbres, un poquito, para, bueno, volvemos al mismo, respetar al otro. Nosotros cuando vamos a otros países también tratan de hacernos sentir bien, pero está bueno que el otro reciba lo mismo como, mira, se preocupó en averiguar cómo tiene que manejarse acá o cómo tiene que hablar conmigo. Obviamente. Vos demostrás al otro que quieres aprender la cultura de otra persona, la otra persona también no te quiere aprender sobre tu cultura, así que es un ida y vuelta. Claro. Es un win-win para los dos. Ya que estamos llegando al final del video, vamos a hablar de cómo saludarnos cuando nos vamos. Adivinen qué pasa en Argentina. ¡Sorpresa! ¡Otro beso más! ¡Otro beso! No nos cansamos de dar besos. Lo mismo que les dije antes, si hay confianza, si está todo bien, si el lenguaje corporal de la otra persona lo amerita, va a ser un beso o incluso un abrazo. Pero si no, simplemente pueden decir chau con un movimiento de manos o chau. Si no, la vieja y confiable, nos vemos. Aunque no nos veamos nunca más. Hasta luego. O el cuídate. También. El cuídate lo usamos un montón los argentinos. Y en el caso de que sea algo formal, que quieran decir, no, che, Lauli, yo quiero saludar bien a alguien, no como un argentino más. Directamente, mucho gusto, encantado, espero verte pronto o que te vaya bien y un apretón de manos, que está todo bien. Y después un abracito y un beso. Como siempre. Como siempre. Un precio infaltable. Bueno, en nuestro caso tenemos formal y formal obviamente, como acá en Argentina. Más que nada a los mayores o gente desconocida le decimos 안녕히 계세요 o 안녕히 가세요. La diferencia de esas dos es que 안녕히 계세요 es cuando, por ejemplo, ahora estamos en tu casa, vos sos la persona que vive acá y yo soy el que vino de infiltrado. Y ahora yo te echo, ¿qué pasa? Bueno, vos si me acompañas hasta la puerta, yo te digo 안녕히 계세요. 계세요 es de quedarse. Y 안녕히 가세요 es cuando si yo soy el dueño de acá y vos me viniste a visitar, yo te saludo a vos diciendo 안녕히 가세요. ¿Qué sería? Porque vos te estás yendo. 가세요 es cuando te vas. Es como que te quedes bien, que te vaya bien. Sí. Creo que queda mejor así, ¿Sí? Bueno, esa es la traducción. Y entre gente conocida nos decimos 찰가. 찰가. Sí, 찰가 es andate bien, anda con cuidado. O 조심히 가다. Más 조심히 가 es andar con cuidado. Y 찰가 es andate bien. O le dicen 안녕. ¿Añón? Añón. O sea, como la loja que se usa para hola y para chau. No sabía literal, eso. Literal se usa. Pero añón es más que nada entre pibes de la misma edad o cosas así. Ay, yo le digo, yo a la mamá de Kevin le digo, añón. Sí, ya viene re divina a saludarme. Ay, qué maleducada. Palazo. Con mis amigos no le decimos año de nación, le decimos 찰가 o no sé. 다음에 보자 sería nos vemos la próxima. O si no, nos decimos como si fuésemos agentes normales. ¿Agentes normales? Te digo, no vemos. No vemos. Nos vemos la próxima, che. ¿Cómo traducimos el Es como acaba de ver un pip, pero es una palabra que los argentinos usamos para todo, como los chilenos usan el es como ya arruinó el video. Estas fueron algunas recomendaciones, obviamente basadas en nuestras experiencias. Así que si quieren dejarnos alguna anécdota o contarnos cómo se saludan en donde viven. O si tienen alguna duda sobre Corea o Argentina, nos pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios para que se los podamos responder en un próximo video. Esperamos que les haya gustado y se hayan divertido tanto como nosotros al hacerlo. No dejen de
seguirnos en nuestras redes, que se las vamos a dejar acá abajo en la descripción. Y si les gustó el contenido, denle un like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Así que nos vemos en un próximo video de Lavi Channel. ¡Chao! Hagamos una más flashera. ¿Cómo es flashero? ¿Vos viste Teletubby? ¿Cómo sería? Tipo, ¿Viste chaga. no, pero viste que ellos cuando solo hacen... Eso sería para. Chaga. ¿Cómo digo? Sin vida. Chaga. Vos tenés que tener un cosito, una antenita.